La historia de Estados Unidos está plagada de filtraciones polémicas que han dejado expuesto al gobierno americano. Sin embargo, hay una serie de filtraciones en particular que resaltan sobre todas las demás. En el año 2013, una empresa contratista de la Agencia Nacional de Seguridad le entregó de forma encubierta al medio The Guardian un conjunto de documentos que explicaban con detalle cómo la Agencia Nacional de Seguridad había estado espiando y obteniendo información de millones de americanos, mientras que al mismo tiempo le mentían al Congreso al respecto. Este fue el suceso más turbulento en América en este siglo luego del 11 de septiembre de 2001. Y el hombre detrás de todo esto se llama Edward Snowden. Millones de personas lo aman y otros muchos lo odian. Mientras que para algunos se trata de un valiente justiciero que sacrificó todo para hacer lo que era correcto, para otros es una especie de desertor al estilo de la Guerra Fría. Hoy vamos a indagar acerca del hombre que fue responsable de la filtración de información más importante en la historia de los Estados Unidos de América. En Carolina del Norte está la ciudad Elizabeth. Ahí se encuentra la base militar de guardacostas más grande y transitada de los Estados Unidos. La vida de los residentes en este lugar gira en torno a esta base y la familia Snowden no era la excepción a esto. Edward Joseph Snowden nació el 21 de junio de 1983 en el seno de una familia con profundas conexiones en el mundo militar. El abuelo materno de Snowden, Edward J. Barrett, era almirante, mientras que su padre, Lonnie, llegó a trabajar en la Guardia Costera. Para los Snowden, esto significaba una infancia donde había un gran respeto por el servicio militar. Esta infancia también se vio marcada por otra situación más trágica. El matrimonio de sus padres se deterioraba lenta y continuamente. Lonnie y Elizabeth Snowden, conocida por sus amigos como Wendy, comenzaron como un amorío de secundaria que se convirtió en un matrimonio joven. Wendy, aunque era epiléptica, había logrado obtener un trabajo como secretaria en la corte del distrito de Maryland. Y así, el joven matrimonio se mudó al norte en 1992 para seguir con esta carrera. Ahora, en Maryland les esperaba una vida que tampoco sería nada fácil. Con el lento naufragio del matrimonio entre Lonnie y Wendy, el joven Snowden sufre una crisis durante la secundaria. En este periodo, él no destacó en nada, pese a ser evidentemente una persona muy inteligente. En 1998 tuvo que faltar a la escuela durante 4 meses por haber contraído una fiebre glandular, que luego lo hunde en un hueco emocional del cual nunca se logró recuperar, pues decidieron expulsarlo de la secundaria luego de faltar tanto tiempo. Snowden, desesperado y queriendo salvarse algo del desastre en el que se encontraba, se inscribió en clases de computación en la escuela comunitaria Anne Arundel. Pero las oportunidades laborales no eran muchas en ese momento. Mensajes y comentarios que Snowden publicaba en blogs durante este tiempo dejaban ver que el joven Snowden sentía una suerte de desesperación por encontrarse desempleado. La familia siguió tambaleándose durante otro par de años, pero ya para el año 2001 no había más que hacer. Wendy y Lonnie se separaron y Wendy se fue para la ciudad de Ellicott, cerca de Baltimore. Un año después, Snowden sigue los pasos de la madre y se muda a este mismo lugar con 19 años de edad. En este punto, Biographics jamás se hubiese fijado en Edward Snowden, pues su vida era tan común como la vida de cualquier adulto joven y desempleado. Su único logro hasta el momento había sido el de ser administrador de un foro web de anime. Pero a pesar de su trivial existencia, había 2 señales que dejaban ver lo que iba a ser su futuro. La primera señal fue su increíble habilidad con la tecnología. Luego de inscribirse en la escuela Anne Arundel, Snowden descubre que no solamente tiene aptitudes para manejar computadoras, sino que en verdad era todo un genio con todo lo que tuviese que ver con ellas. La segunda señal era su nueva localidad. En la ciudad de Ellicott se halla un lugar crucial para la historia que estamos contando, la sede de la Agencia Nacional de Seguridad, es decir, la NSA por sus siglas en inglés. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos invadió Irak, y aunque para finales de mayo se había acabado el enfrentamiento, hubo en todo el país un llamado al reclutamiento militar. En mayo de 2004 se presentó en Fort Benning en Georgia para cumplir con su deber. El entrenamiento no duró mucho, sin embargo. Snowden alegó que se había roto las 2 piernas, aunque el ejército luego aclaró que en verdad fue suspendido por calambres en las piernas. Pero de cualquier forma, el resultado fue el mismo. Después de apenas un mes, Snowden fue destituido, para luego regresar a Maryland fracasado y desempleado. Finalmente, en 2005, Snowden consiguió un puesto como guardia de seguridad en el Centro de Estudios Avanzados del Lenguaje de Maryland. Y su historia, sin ningún tipo de logro, pudo haber terminado aquí, de no ser por una pequeña coincidencia, y es que este centro estaba respaldado y financiado por la NSA, y la NSA estaba justamente desesperada por reclutar nuevos cerebritos en la informática.
Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, las agencias de inteligencia estadounidenses entraron en un periodo de disminución de su personal, pero esto cambió el 11 de septiembre de 2001. Ante esta nueva presunta amenaza terrorista, las agencias estaban desesperadas por recuperar el tiempo que habían perdido para ponerse al día con las nuevas tecnologías, pues era un área que al parecer habían descuidado bastante. Estaba claro que era momento de empezar a contratar a los mejores hombres en tecnología en el país, y por mera casualidad, uno de los mejores hombres de tecnología ya estaba trabajando como guardia de seguridad de la NSA. En cuestión de meses, Snowden cambió su trabajo como vigilante a otro en el Departamento de Tecnología e Información de la NSA, y sin duda algún talento tenía, porque ya para mediados de 2006 el joven Snowden obtuvo una oferta de empleo de la CIA. Aceptar esta oferta de trabajo fue una de las decisiones clave de su vida. Al pequeño genio del Departamento de Tecnología e Información lo llevaron en el año 2007 a Ginebra, Suiza. Snowden estaba viviendo una suerte de sueño adolescente al estilo James Bond como técnico de la CIA. Compró un BMW de agencia, se hizo amigo de una estrella de rock estoniano y hasta jugó un poco en la bolsa de valores, hasta el punto de haber presumido que perdió $20,000 en un mes. También viajó muchísimo. Conoció Roma, Bosnia, Londres, solo por mencionar algunos de los tantos sitios que visitó. Y sus opiniones sobre todos estos lugares no eran muy políticamente correctas que digamos, como por ejemplo lo que escribió acerca de la comunidad musulmana en Londres, diciendo que eran terroríficos, no quería bajarme del auto. Sin embargo, aún estando en este trabajo soñado, poco a poco la realidad empezó a golpearlo y a desilusionarlo. Un ejemplo claro de esto fue en el año 2008, en el que Snowden supuestamente presenció un acuerdo entre la CIA y un banquero que había sido arrestado por conducir ebrio. El arreglo ofrecía eliminarle todos los cargos a cambio de que él cooperara con información. Las autoridades suizas negaron que esto alguna vez haya pasado, pero el pesar y la decepción que Snowden sentía se volvían más y más intensos. Luego, cuando él habló sobre esta etapa, dijo: mucho de lo que vi en Ginebra realmente me desilusionó en cuanto a la forma en la que funciona mi gobierno. Me di cuenta que yo era parte de algo que hacía mucho más daño que bien. Pero todavía, Snowden no estaba ni cerca de ser un delator. Como muestra de su mentalidad en ese momento, cuando el New York Times publicó una información clasificada del Pentágono que revelaba los planes para atacar a Irán en enero de 2009, Snowden hizo una publicación en línea que decía que cualquiera que filtre información de ese tipo a la prensa le deberían disparar en las pelotas. Pero más allá de esto, no hay dudas de que Snowden en Ginebra lidiaba con cosas que le desagradaban mucho. De este modo, de forma repentina, Snowden renunció en 2009 a la CIA. Fuentes anónimas luego declararon que Snowden supuestamente había estado al borde del despido por intentar hackear su base de datos. De regreso en los Estados Unidos, el genio de las computadoras mostró un cambio mayor. Ahora sus publicaciones en la web estaban llenas de fuertes críticas contra diversos programas gubernamentales y de insultos contra la nueva administración del entonces presidente Obama. Y sí, en un mundo lleno de jóvenes molestos por el porvenir y el futuro, Edward Snowden parecía encajar como una voz más, simplemente gritándole a la pantalla de la computadora. Pero él tenía una diferencia crucial y única. Snowden todavía era un experto en la informática que tenía experiencia con agencias de inteligencia estadounidenses. 2 meses después de haber dejado la CIA, Snowden ya tenía un nuevo empleo, esta vez como contratista de la compañía de él que trabajaba en proyectos de la NSA. Su primer proyecto fue trabajar en el desarrollo de un software antiespionaje en Tokio. Para un fanático del anime como Snowden, mudarse a Japón parecía que iba a ser un nuevo sueño hecho realidad, pero en cambio lo que se venía más bien iba a ser una gran pesadilla para su moral y para sus principios. El 5 de abril de 2010, Julian Assange de Wikileaks proyecta en un evento del Club Nacional de Prensa un video militar filtrado, conocido como asesinato colateral. En el video se muestran pilotos militares americanos en Bagdad, en 2007, disparando a 2 periodistas de Reuters que fueron confundidos como terroristas. Este video fue el primer reporte exclusivo en la historia de Wikileaks, y también fue el comienzo de la filtración de información de inteligencia más grande de la historia. El resto de aquel año, Wikileaks, The Guardian, el New York Times y Der Spiegel publicaron registros filtrados de la guerra de Afganistán, la guerra en Irak, y así como un conjunto muy valioso de comunicaciones diplomáticas estadounidenses que también habían sido filtradas. Estos fueron facilitados a Wikileaks por el analista de inteligencia Chelsea Manning, y la exposición de estos documentos clasificados significaron un fuerte golpe para los Estados Unidos frente a la opinión pública mundial. En Japón, el experto en tecnologías de la información estaba cada vez más perturbado por el trabajo que él veía que la NSA estaba haciendo. El 18 de febrero de 2010 publicó en un foro:
realmente me preocupa lo poco que este tipo de comportamiento corporativo molesta a los que están fuera de los círculos tecnológicos. Pero no fue hasta que las filtraciones de Chelsea Manning sacudieron los medios de comunicación que Snowden parece haber tomado la decisión de revelar los secretos de la NSA. Ahí mismo, en Maryland, Snowden ya había comenzado a descargar los documentos que pronto le iba a mostrar al resto del mundo. A principios de 2012, Snowden hizo contacto con el proyecto Tor, una comunidad en línea dedicada a brindar al público general distintas herramientas para encriptar y proteger su actividad en Internet. Aunque, bueno, a simple vista puede parecer un poco inofensivo, Tor estaba fuertemente conectado con Wikileaks. Y muchos han sugerido que Snowden hizo contacto con Tor como una forma de llegar hasta Julian Assange. Sin embargo, si ese era el plan, pronto Snowden estaba a nada de meterse en un gran problema. El 19 de junio de 2012, el fundador de Wikileaks huyó a la embajada ecuatoriana en Londres al descubrir que le imputaron varios cargos por violación. Todo el escándalo mediático que le siguió a esto probablemente hizo que Snowden reconsiderara a Wikileaks como el sitio donde él debería publicar sus revelaciones. En ese momento, Snowden y Mills se encontraban en Hawái, donde Snowden trabajaba con el Centro Criptológico Regional de la NSA. En esta etapa estuvo buscando la oportunidad de robar más documentos, pero él también estaba buscando que le reconocieran su talento y su genialidad. Pues en ese verano, Snowden había aprobado una evaluación para ascender de cargo en su trabajo en la NSA. Cuando le ofrecen este nuevo puesto, lo rechaza molesto, porque según él no era lo suficientemente alto para lo que le aportaba. El director adjunto de la NSA aseveró más adelante a los reporteros que él creía que fue en este momento cuando Snowden se puso verdaderamente en contra de esta agencia. Sea cual sea la verdad, no fue solo en el trabajo donde la gente comenzaba a notar cambios en Snowden. En julio de 2012, Lindsay Mills escribió en su blog que su relación con Snowden en Hawái estaba pasando por una situación de mucho estrés. Para octubre ya estaba escribiendo sobre discusiones intensas y parálisis por estrés. Mira, lo que fuera que estuviese pasando por la mente de Snowden los estaba definitivamente atormentando a ambos. Durante el Día de Acción de Gracias de aquel año, la esposa de Snowden regresó a los Estados Unidos por una larga temporada para ver a su familia. Y mientras ella estaba lejos, Snowden finalmente puso su plan en marcha. El 1 de diciembre de 2012, el columnista de The Guardian y vocero defensor de Wikileaks, Glenn Greenwald, recibe un correo electrónico inusual, que sugería que había configurado el software de encriptación PGP de su computadora portátil. Como cualquier persona que recibe un correo electrónico como este, pues Greenwald lo ignora y asume que quien lo envió era simplemente un loco. Pero la verdad, para Greenwald, es que este era su primer contacto con la persona que pronto iba a despegar su carrera como periodista. Un mes después de ser ignorado por Greenwald, Snowden lo intenta nuevamente. En esta oportunidad contacta a una amiga del periodista, la documentalista Laura Poitras. Poitras estaba íntimamente relacionada con el proyecto Tor, del cual hablamos antes. La primera vez que escuchó a Snowden especuló que estaba tratando de tenderle una trampa, pero cuando sus contactos en Tor le dan luz verde, pues Poitras empieza a escuchar. Usando un nombre falso, Snowden se presenta a Poitras como un oficial de inteligencia de alto rango. Aunque esto era una total mentira, lo que venía después era totalmente cierto. Snowden le dice que puede conseguir algunos documentos que dejarían muy mal parada la imagen de Estados Unidos, y que si Poitras quería ver estos archivos, todo lo que tenía que hacer era incluir a Greenwald en el equipo. En aquel mes de febrero, Snowden cambió nuevamente de trabajo. Mientras seguía en las oficinas de la NSA en Hawái, él aceptó un salario mucho más bajo para dejar de trabajar con Dell y empezar a trabajar con Booz Allen Hamilton. Pero este salario mucho más bajo no venía por casualidad. Este nuevo trabajo como administrador de sistema le daba un cargo con dos grandes ventajas para sus planes. La primera, convertía a Snowden en una de las únicas personas en la NSA con una justificación legítima para llevar unidades de disco USB que normalmente estaban prohibidas para el resto. Y dos, que le daba acceso a casi todo el sistema informático. Aún así, algunos hasta el día de hoy siguen siendo escépticos de que, incluso siendo el administrador de sistemas, Snowden haya podido acceder a tantas áreas confidenciales sin ayuda de terceros. Se especula que Snowden pudo haber robado las credenciales de acceso de al menos 14 personas para aumentar su alcance. Poitras estaba tratando desesperadamente de convencer a Greenwald de que su fuente estaba en el nivel adecuado. Durante marzo acuerdan un encuentro tentativo con Snowden cara a cara. Sin embargo, el trío pierde esta primera oportunidad de verse ese mismo mes. El 30 de marzo, Snowden sí vuela de regreso a los Estados Unidos, pero en lugar de reunirse con los periodistas, prefirió primero ir a ver a su padre. El 4 de abril de 2013, Lonnie y Ed
Edward tuvieron una cena juntos. Posteriormente, Lonnie afirmó que en efecto aquel día notaba que su hijo parecía preocupado, como si una carga muy pesada estuviese sobre sus hombros. Cuando terminaron la cena, ambos hombres se abrazaron y Snowden le dijo: «Te amo, papá». Y su padre respondió: «Yo también te amo, hijo». De vuelta en Hawái, la desconexión entre la vida privada y pública de Snowden estaba creciendo. Al mismo tiempo que él y su esposa se mudaban a una nueva casa, Glenn Greenwald estaba recibiendo 2 memorias USB con instrucciones sobre cómo cifrar sus comunicaciones. Y Greenwald no era el único periodista que Snowden buscaba convencer. Barton Gellman del Washington Post también estuvo en contacto con Snowden en mayo de 2013. Incluso recibió el primer grupo de archivos de la NSA. Pero Gellman pedía demasiado tiempo para verificar la información, y Snowden simplemente dejó de contactarlo fastidiado con este retraso. Entre sus conversaciones secretas con Greenwald, Gellman y Poitras estaban coordinando las bases de lo que iba a ser el escape de Snowden. Snowden le dice a sus jefes que sufría de epilepsia al igual que su madre y que necesita un tiempo para desconectarse. A su vez, el 17 de mayo, su esposa Mills toma unas pequeñas vacaciones para navegar con sus amigos. Al despedirse, Snowden le dice con bastante indiferencia que puede que él ya no esté allí para cuando ella regrese. Y 3 días después, el hombre de 29 años viaja al aeropuerto de Honolulu y toma un vuelo con destino a Hong Kong. Tenía consigo 4 computadoras portátiles y una pila de unidades de memoria USB que contenían aproximadamente 1.7 millones de documentos clasificados como Top Secret. Y aproximadamente una semana después, Greenwald recibe un mensaje en su recién instalado sistema encriptado pidiéndole que fuese a Hong Kong. Tiempo más tarde, cuando las cosas estaban mucho más calmadas, Glenn Greenwald escribió que en aquel momento esperaba encontrarse con un veterano de los servicios de inteligencia en aquella ciudad. En Snowden consiguió exactamente lo contrario. Antes de irse, los reporteros habían acordado encontrarse con Snowden en el vestíbulo del Hotel Mira, un edificio imponente de cristal ubicado en el moderno Kowloon. Snowden les proporcionó palabras clave y les dijo que lo verían sosteniendo un cubo de Rubik entre las manos. El primer día, Greenwald y Poitras esperan y esperan, pero Snowden no se presenta. El segundo día, esperan de nuevo con los ojos bien abiertos para ver a este exmilitar corpulento llevando un cubo de Rubik. Hasta que finalmente hace presencia Snowden. Años después, Greenwald comentaba que cuando vieron un Edward Snowden delgado y frágil, su corazón se hundió y pensó lo peor, que todo era una farsa. Pero aún así se apegaron al libreto. Greenwald se acerca al joven y le pregunta: ¿a qué hora abre el restaurante? Al mediodía, le responde. Pero no vayas allí, la comida apesta. Los dos permanecieron de pie por un momento incómodo. Entonces Snowden susurra: síganme, y los conduce a su habitación. Justo antes de que Snowden comenzara a hablar, Greenwald estaba convencido de que todo había sido una pérdida de tiempo. Pero cuando se instalan en la habitación anónima y Snowden comienza a contar su historia, todo empezó a cobrar sentido poco a poco y las dudas fueron desapareciendo. Más bien ahora lo que venía era un sentimiento de puro terror para los periodistas. Mientras Poitras filmaba, Snowden le explicaba a Greenwald cómo la NSA podía hackear casi cualquier teléfono del mundo y convertirlo en un micrófono capaz de espiar a su dueño. Explicó que casi todas las plataformas de redes estaban conectadas con esto, que el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en Gran Bretaña, Israel y otros lugares estaban recolectando datos de Internet de forma sistemática sobre cada ciudadano para hacerse un perfil y una idea precisa de la vida de cada uno de estos individuos. Tus seres queridos, tus deseos, tus frustraciones, tus sueños e incluso el tipo de videos inapropiados que sueles ver. Todo esto estaba disponible para cualquier oficial de gobierno que desease buscarlo. Luego de esta explicación tenebrosa, Greenwald invitó a Ewan McCaskill a encontrarse con Snowden. Como el reportero más experimentado en la escena, McCaskill podría deducir si Snowden estaba mintiendo o no. Incluso tenía un código especial que utilizaba para comunicarse con los directores de The Guardian. Si Snowden o cualquier fuente era un fraude, le enviaba una sola frase al editor en América que decía: el Guinness es malo. Pero no mucho después, un mensaje de texto llegó a las oficinas del periódico: el Guinness es bueno. Y así, el primer reportaje de Greenwald y McCaskill se publicó el 6 de junio de 2013 a las 7 p.m. El reportaje mostraba los detalles de cómo Verizon, una muy importante compañía de teléfonos, le había permitido a la NSA recopilar datos sobre millones de estadounidenses. Y esto fue toda una bomba noticiosa. Apenas 24 horas después, el escándalo fue seguido por el reportaje de Bart Gellman, el del Washington Post, que se tomaba su tiempo. Este hablaba sobre el sistema PRISM de la NSA. Este era propiamente
el sistema clandestino de vigilancia electrónica directamente vinculado con el Internet. En la sede de la NSA, estas historias provocaron un colapso dentro de la organización. Todos sabían que había un traidor entre sus filas, pero ¿quién era esta persona? El 8 de junio, la NSA utilizó huellas dactilares digitalizadas y así logró identificar a Snowden como el posible filtrador de la información clasificada. Este fue el momento en el que la normalidad desapareció por completo en la vida del joven hacker. Hasta el día de hoy, el alcance del robo de la información de Snowden sigue siendo desconocido. La NSA estima que desaparecieron 1.7 millones de documentos, de los cuales solo el 1% ha sido publicado. Otros consideran que el resto de la información se fue junto con Snowden hasta el Kremlin, y otros más bien alegan que Snowden no llevó ninguna copia hasta Rusia y que esta información sigue estando resguardada. Como tantas cosas en estas historias rodeadas de mentiras y de opacidad, gran parte de la verdad se mantiene oculta. Lo cierto es que durante estos días la NSA estaba sumamente asustada. A las 3 de la tarde del 9 de junio, The Guardian subió un video con el permiso de Snowden en el que confiesa haber sido la fuente de las filtraciones. Afirmó que se había propuesto contar su versión de la historia para evitar que la NSA circulara una narrativa falsa. En gran medida, la versión de los analistas de la NSA es que él había hecho esto porque era un ególatra. No había pasado ni una hora y el video se estaba reproduciendo por todo el mundo. El 10 de junio, en el amanecer, un usuario muy listo de Twitter logró identificar el Hotel Mira, el hotel donde se estaba quedando Snowden. Esto hizo que los periodistas se abalanzaran hacia el hotel, y cuando estaban ahí, Snowden se vistió tranquilamente y se escapó hacia la ciudad de Hong Kong. Era un día muy caluroso, el aire estaba cargado de humedad, y Edward Snowden era ahora el hombre más buscado del mundo. Las consecuencias de la acción protagonizada por Snowden se extendieron poco a poco. Las implicaciones de estas acciones fueron muchas y afectaron por igual a millones de personas que se encontraban a medio planeta de distancia. En Hawái, Lindsay Mills entró en pánico y realizó su propio acto de desaparición huyendo a la costa oeste de los Estados Unidos. En Islandia, cuando llegó el rumor de que Snowden se dirigía hacia allá, se generaron protestas masivas en las calles en apoyo hacia él, junto con un incidente diplomático con los Estados Unidos. En la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange saltó al teléfono y buscó que Wikileaks consiguiera un representante en Hong Kong para que ayudara con esta historia. Esto hizo que la joven británica llamada Sarah Harrison terminara volando a la ciudad con la misión de rastrear al responsable de la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de la NSA. Y en el mismo Hong Kong, una agrupación de abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos, lideradas por el canadiense Robert Thibault, establecieron una red de casas seguras y le ofrecieron a Snowden que se pudiese hospedar en cualquiera de ellas como una forma de protección. Mientras los periodistas y los agentes de inteligencia buscaban por todas las calles, casas y piscinas de los hoteles a Snowden, él estaba escondido en un barrio pobre de Hong Kong. Todas las personas que lo ayudaron en ese momento son hoy día solicitantes de asilo, pues también se les acusa de haber cooperado con el crimen. A ellos se les apoda como los refugiados de Snowden. Pero con el actor principal escondido, igual la historia continuaba. El 14 de junio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó de espionaje a Snowden, por lo que enviaron una orden de arresto a las autoridades de Hong Kong. Una semana después, Robert Thibault contacta a funcionarios de Hong Kong y les pide que extraditen a Snowden. A su vez, para ese momento, Sarah Harrison de Wikileaks ya había logrado encontrar a Snowden. Y como la gente de Hong Kong todavía no daba una respuesta, ella le sugiere que enfoque sus energías en conseguir asilo en Ecuador. Luego, en una entrevista con Glenn Greenwald que hizo CNN, él revela que Snowden todavía estaba en Hong Kong. Y el 22 de junio, las autoridades estadounidenses deciden anular su pasaporte. Un par de días después, Snowden y Harrison abordan un vuelo a Moscú, supuestamente para trasladarse a La Habana y luego a Ecuador. El control de migración del aeropuerto de Hong Kong no los detuvo a ninguno de los dos. La coartada oficial de por qué no los detuvieron, según las autoridades de Hong Kong, es que Estados Unidos había presentado una orden de arresto internacional para Edward James Snowden, no para Edward Joseph Snowden, que es el nombre que salía en sus documentos. Esa noche, el 23 de junio de 2013, Snowden y Harrison aterrizan en el aeropuerto internacional de Moscú en medio de todo un circo mediático. Al parecer, alguien, probablemente un funcionario de Hong Kong, había filtrado el destino del avión hacia la prensa. En medio de toda la presión internacional, los funcionarios rusos se niegan a que Snowden abordara el vuelo a La Habana. En medio de todo eso, Vladimir Putin declaró que la llegada de Snowden a Moscú era como un regalo de Navidad no esperado. Sin embargo, no hay forma de saber cómo se cocinó todo esto.
El Wall Street Journal ha aseverado varias veces que Snowden sí estuvo en contacto con el Kremlin, especialmente en medio de todo este desespero en sus días previos a su vuelo desde Hong Kong. En cualquier caso, fue aquí donde finalmente terminó el periodo de Snowden como espía secreto. Ahora estuvo atrapado en la sala de tránsito internacional del aeropuerto durante un mes. Su vida entera estaba prácticamente en el limbo. Aunque The Guardian y el Washington Post continuaban publicando reportajes muy relevantes basados en el material que había entregado, la figura de Snowden propiamente fue relegada a una pequeñísima parte en toda la historia. Estaba en la sala de espera de un aeropuerto sin generar nuevas noticias. El 1 de agosto de 2013, más de un mes después de que aterrizara, a Edward Snowden finalmente le permitieron salir del aeropuerto de Moscú con Harrison. Le concedieron la condición de refugiado temporal en Rusia y allí ha estado desde entonces. El legado de Edward Snowden es toda una historia en sí misma, sin siquiera mencionar las diferentes acciones que los países alrededor del mundo han tomado a partir de estas revelaciones. Pues una de las cosas más delicadas que revelaba Snowden era no solo el nivel de espionaje de Estados Unidos sobre sus ciudadanos, sino también sobre los gobiernos del mundo. En el Reino Unido, agentes del cuartel general de comunicaciones del gobierno allanaron las oficinas de The Guardian, las inspeccionaron de arriba abajo y hasta rompieron sus discos duros. No mucho después, el Parlamento británico aprobó nuevas leyes que ampliaban los poderes de la agencia. Por su lado, en los Estados Unidos, el presidente Obama se enfocó en criticar personalmente a Snowden por sus acciones. No obstante, ordenó crear una junta supuestamente independiente para examinar qué pasaba con estas prácticas de vigilancia en los Estados Unidos en estos últimos años. En diciembre de 2013, la Junta recomendó que se suspendiera la recopilación masiva de datos por ser inconstitucional. Hoy en día, la NSA opera bajo mayor supervisión del Congreso, no obstante, no hay ninguna certeza de que estas prácticas hayan acabado. Por otro lado, las revelaciones de Snowden también condujeron a la creación de leyes de protección de datos bastante estrictas por parte de la Unión Europea, de Rusia, de China y otros países que también aprobaron leyes de soberanía de datos, que estipulaban, entre otras cosas, que cualquier información recopilada digitalmente sobre sus ciudadanos debía almacenarse físicamente en servidores en sus territorios. Y respecto al periodista, Greenwald y su equipo terminaron ganando el premio Pulitzer en 2014. Por otro lado, más negativo, pues las agencias de inteligencia de Estados Unidos afirman que estas filtraciones causaron un gran daño irreparable. La confianza entre las naciones se debilitó mucho más y además terroristas y criminales del mundo recibieron información detallada sobre cómo opera la NSA. ¿Y qué pasó con el hombre detrás de todo este caos? Bueno, su historia ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos. Edward Snowden fue visto en Moscú por primera vez desde que abandonó el aeropuerto el 9 de octubre de 2013. No mucho después, su padre, Lonnie, voló a Rusia para visitarlo. Lo que hablaron ese día, pues siempre va a ser un misterio. En marzo de 2014, Snowden hizo su primera presentación virtual pública en el festival South by Southwest en Texas. Y hoy en día, este tipo de eventos y conferencias son su principal fuente de ingreso y le reportan un estimado de $200,000 al año. Sin embargo, la vida es cualquier cosa menos color de rosas para este hombre que está atrapado en Moscú. Para 2018, un Snowden ya desgastado le dijo a los reporteros que Rusia era una sociedad corrupta y que ya no se sentía seguro estando allí. Y en cuanto a los Estados Unidos, pues Washington todavía considera al joven denunciante como uno de los criminales más buscados. Y a ver, luego de todo este tumulto, el debate sobre si Edward Snowden es un héroe o un traidor nos lleva como principal conclusión que no hay ningún juicio tajante que se le pueda hacer a Snowden. No hay forma realmente de responder con claridad a esa pregunta. Y más allá de todo lo que podamos ver e investigar en los medios, hay muchísima información que absolutamente nadie maneja más allá del propio Edward Snowden. Lo que sabemos con certeza es que el capítulo final de la vida de Edward Snowden aún está por escribirse. Sin embargo, su lugar en la historia ya está asegurado. Espero que hayas aprendido mucho con este video. Si fue así, por favor dale un me gusta y suscríbete. También te sugiero que actives las notificaciones para que te sigan llegando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.